¿Por qué suplicas por aquello que ya posees? ¿Por qué imploras por un reino celestial que fue sembrado dentro de ti en el momento en que tu alma tomó forma? Florence Scovel Shinn descubrió algo que sacudió los cimientos de todo lo que creía sobre la oración, sobre la manifestación, sobre el tejido mismo de la realidad espiritual. Y este descubrimiento ocurrió en un momento tan común, tan ordinario, que casi pasó desapercibido. Casi. Era 1925. Florence estaba en su consultorio en Nueva York, atendiendo a una mujer que lo había perdido todo. Literalmente todo. La casa, el marido, los hijos que se distanciaron, la salud quebrantada. Esta mujer llegó con una lista larga de peticiones, súplicas, oraciones que había estado haciendo durante años. Dinero, salud, familia, paz, y nada se había manifestado. Florence tomó la lista de las manos temblorosas de la mujer e hizo una pregunta que cambiaría para siempre la forma en que vemos la ley de la atracción. Preguntó: ¿estás pidiendo o estás mendigando? La mujer no entendió. Florence repitió: existe una diferencia entre pedir y mendigar. Cuando mendigas, asumes que no tienes. Cuando pides, asumes que ya te fue dado y simplemente lo reclamas. La mujer comenzó a llorar. Florence continuó: el cielo celestial fue plantado en ti. No metafóricamente, literalmente. En el momento en que viniste a la existencia, la semilla del reino fue depositada en tu centro espiritual. No necesitas alcanzarlo. Necesitas despertarlo. La mujer miró a Florence como si estuviera viendo un fantasma. ¿Cómo así? Florence abrió su cuaderno personal, aquel que mantenía bajo llave, y mostró algo que había escrito después de una experiencia mística 3 años antes. Había soñado con un jardín. En ese jardín había árboles enormes, frondosos, cargados de frutos dorados, pero los árboles estaban enterrados de cabeza. Las raíces apuntaban al cielo. Los frutos, subterráneos, escondidos en la tierra. En el sueño, una voz dijo: este es el jardín de la humanidad. Todo ha sido dado, pero no saben cómo cavar. Miran al cielo pidiendo aquello que está debajo de sus pies. Cuando Florence despertó, entendió. La conciencia humana funciona de forma invertida. Oramos hacia arriba, buscando allá afuera aquello que ya fue depositado adentro. Imploramos por prosperidad divina, mientras pisamos tesoros enterrados en nuestra propia alma. La mujer frente a ella estaba pálida. ¿Y qué hago entonces? Florence cerró el cuaderno. Respondió: dejas de mendigar y empiezas a cavar. No con las manos, con la conciencia. Aquí está la verdad que Florence reveló aquel día, la misma que guardó por años antes de comenzar a enseñar públicamente. El reino celestial no es un lugar, es un estado del ser. Y ese estado no necesita ser alcanzado, necesita ser despertado. Déjame explicarte esto de un modo que lo sientas en la piel. ¿Alguna vez has tenido esos momentos en que todo simplemente fluye? Esos días raros donde el dinero aparece. Las personas correctas surgen. ¿Las puertas se abren solas? Probablemente llamaste a eso suerte, o coincidencia, o un momento de gracia, o una bendición. Florence llamaba a eso alineación con el cielo celestial plantado. En esos momentos, sin saberlo, activaste la conciencia de la creación. Dejaste de mendigar y comenzaste a habitar aquello que ya es tuyo por derecho divino. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros pasa la vida entera mendigando. Oramos pidiendo dinero mientras cargamos la creencia subconsciente de que somos indignos.
Afirmamos la prosperidad divina mientras, en el fondo del alma, creemos que merecemos poco. Hablamos de fe, pero vivimos en miedo disfrazado de preocupación. ¿Y sabes qué pasa? Las afirmaciones se vuelven contra nosotros, no porque el universo sea cruel, sino porque la palabra hablada, sin la conciencia activada, es como plantar semillas, en concreto. Puedes gritar afirmaciones por años. Si el suelo de la conciencia no ha sido preparado, nada brota. La mujer que estaba frente a Florence aquel día hizo la pregunta que tú estás haciendo ahora. ¿Cómo preparo ese suelo? ¿Cómo activo esta conciencia? Florence se levantó, caminó hasta la ventana, permaneció en silencio por casi un minuto entero. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Estaba más grave, más firme, como si ya no fuera ella hablando, sino algo a través de ella. Dijo: no activas la conciencia de la creación haciendo, la activas dejando de hacer. Dejas de pedir, dejas de mendigar, dejas de buscar allá afuera y haces una única pregunta. Si el cielo celestial fue plantado en mí, ¿dónde está ahora? La mujer cerró los ojos. Florence continuó: ¿dónde está ahora? No ayer, no mañana, ahora. Si todo ya fue dado, si la semilla ya fue plantada, ¿dónde está el fruto? Hubo un silencio largo. Después, la mujer abrió los ojos. Estaban diferentes, más claros. Susurró: está aquí, dentro de mí. Florence sonrió. ¿Y qué haces con algo que ya está dentro de ti? La mujer respiró hondo. Lo reconozco, lo honro, lo despierto. Fue en ese exacto momento que Florence se dio cuenta. Había tropezado con algo mucho mayor que la ley de la atracción. Había descubierto la ley del reconocimiento. No atraes aquello que deseas. Reconoces aquello que ya fue dado. Y el reconocimiento, genuino y profundo, es lo que activa. Pero calma, porque aquí viene la parte que pocos saben y que lo cambia todo. Florence mandó a aquella mujer a casa con una única instrucción. No debía orar. No debía afirmar. No debía visualizar. Por 7 días. La única cosa que debía hacer era repetir, en silencio, una frase. Solo una. La frase era: el cielo celestial está plantado en mí ahora. Lo reconozco. Lo despierto. La mujer obedeció. Al tercer día, algo extraño sucedió. Estaba caminando por la calle cuando sintió una urgencia inexplicable de entrar en una librería. No tenía dinero para libros, pero la urgencia era fuerte. Entró. Tomó un libro aleatorio. Abrió en una página aleatoria y leyó una única frase que decía: la fortuna que buscas está enterrada en el patio de la casa donde naciste. Quedó paralizada. La casa donde nació ahora pertenecía a otra familia. Ya no tenía acceso. Pero la frase removió algo profundo en ella. Decidió hacer algo absurdo. Fue hasta la casa. Tocó la puerta. Pidió permiso para cavar en el patio. ¿Puedes creerlo? La familia pensó que estaba loca, pero algo en su sinceridad los convenció. Le dejaron. Cavó. En el lugar donde solía jugar cuando era niña, encontró una caja de metal. Dentro de la caja, cartas de su padre que había muerto cuando ella era pequeña. Y en medio de las cartas, un documento. La escritura de una propiedad que él había comprado a su nombre antes de morir. Una propiedad que, 30 años después, valía una fortuna. Cuando volvió con Florence y se lo contó, Florence no se sorprendió. Solo dijo: ¿viste? El tesoro siempre estuvo ahí. Solo necesitabas despertar la conciencia de que ya existía. Pero hay más. Hay una capa más profunda
En todo esto que Florence Scovel Shinn reveló solo a sus estudiantes más cercanos. Una capa que envuelve el mecanismo exacto de cómo este despertar funciona. Y es de eso de lo que necesitamos hablar ahora, porque es aquí donde la mayoría de la gente se pierde. ¿Ya te diste cuenta de que existen personas que parecen manifestar sin esfuerzo alguno? No se la pasan repitiendo afirmaciones obsesivamente. No visualizan por horas. Simplemente son. Y las cosas suceden. Florence Scovel Shinn estudió a estas personas. Ella quería entender qué tenían que los demás no. Y descubrió algo impactante. Estas personas no tenían más fe. No eran más espirituales. No conocían técnicas secretas. Lo que tenían era una cosa simple, pero rara. Tenían certeza interna, no confianza, certeza. Existe una diferencia brutal entre las dos. Confianza es creer que algo puede suceder. Certeza es saber que ya sucedió. Confianza vive en el futuro. Certeza vive en el presente eterno. ¿Y cómo desarrollas certeza? Florence Scovel Shinn decía, no la desarrollas, la revelas, porque la certeza ya está plantada en ti junto con el reino celestial. Solo necesitas remover las capas de duda, miedo, indignidad que se han acumulado a lo largo de los años. Piénsalo conmigo. Cuando naciste, no dudabas que el aire llegaría a tus pulmones. No suplicabas que la leche materna existiera. Simplemente respirabas, simplemente mamabas, con certeza absoluta de que aquello que necesitabas estaba disponible. En algún momento, nosotros perdimos eso. Aprendimos a dudar. Aprendimos a sentirnos indignos. Aprendimos a mendigar. Y a cada oración que brota del miedo, a cada afirmación que nace de la falta, nosotros enterramos más profundo el reino celestial que ya está en nosotros. Florence Scovel Shinn desarrolló un método. Ella lo llamaba la limpieza del estado del ser. No era complicado, pero exigía honestidad brutal. Ella hacía que sus alumnos escribieran todas las creencias que cargaban sobre sí mismos. Todas, las buenas y las malas. Después, ella les pedía identificar cuáles de esas creencias venían de la mente divina y cuáles venían del miedo humano. La mayoría descubría que el 90% de las creencias que gobernaban sus vidas no eran suyas, eran herencias, patrones familiares, traumas de la infancia, mensajes religiosos distorsionados, heridas de rechazo. Y esas creencias funcionaban como raíces venenosas, impidiendo que la semilla del reino celestial germinara. Florence Scovel Shinn decía, no puedes plantar rosas en suelo envenenado. Primero limpias el suelo, después la rosa brota sola. No necesitas hacer la rosa crecer. Solo necesitas darle el ambiente correcto. Lo mismo vale para el reino celestial plantado en ti. Entonces, la mujer de la historia, aquella que encontró la fortuna enterrada, hizo algo que pocos hacen. Ella no solo despertó la conciencia una vez, ella mantuvo el despertar. ¿Cómo? Florence Scovel Shinn le enseñó la afirmación del reconocimiento continuo. Cada mañana, antes de que cualquier pensamiento invadiera, antes de tomar el celular, antes de iniciar el día, la mujer hacía lo siguiente. Ella colocaba la mano sobre el corazón y decía en voz alta, el reino celestial ha sido plantado en mí. Ahora. No mañana. Ahora. Todo lo que necesito ya ha sido dado. Yo solo reconozco y despierto. Y aquí está el secreto que Florence Scovel Shinn descubrió a través de ella. Cuando repites algo con certeza, no como afirmación, sino como reconocimiento, algo cambia en el campo cuántico de tu realidad. Dejas de emitir frecuencia de búsqueda y comienzas a emitir frecuencia de posesión. Piénsalo así.
Cuando buscas las llaves del coche, emites una energía frenética de falta, pero cuando ya estás con las llaves en la mano, manejando, emites paz. No piensas en las llaves, simplemente usas. La manifestación instantánea sucede cuando saltas de la energía de búsqueda a la energía de uso. Cuando actúas como si ya tuvieras. Porque en una dimensión más profunda, ya tienes. Pero hay un giro aquí que necesitas escuchar. Porque 3 meses después, aquella mujer volvió para Florence Scovel Shinn y estaba destruida de nuevo. Había vendido la propiedad, recibido el dinero, pero había perdido todo en una semana. Todo. ¿Cómo? Florence Scovel Shinn preguntó, ¿qué hiciste con el dinero? La mujer respondió, saldé todas las deudas que tenía. Di a mis hijos, doné a la iglesia. Guardé el resto en el banco. Florence Scovel Shinn movió la cabeza. ¿Y qué sentiste al hacer eso? La mujer titubeó. Ella susurró. Miedo. Miedo de que se acabara. Miedo de que nunca más viniera. Entonces me apresuré a usarlo, antes de que desapareciera. Florence Scovel Shinn cerró los ojos. Respiró profundo y dijo algo que partió el corazón de la mujer. Pero salvó su alma. Ella dijo, tú no. Despertaste la conciencia. Tú apenas tuviste bendición. La conciencia despierta no actúa por miedo. Ella actúa por certeza. Cuando actúas por miedo, le dices al universo que no confías en la fuente. Y la fuente se cierra. La mujer lloró. Florence Scovel Shinn esperó. Después, ella hizo algo que raramente hacía. Ella ofreció a la mujer una segunda oportunidad. Pero esta vez, la instrucción era diferente. Más profunda. Más radical. Florence Scovel Shinn dijo, vas a pasar los próximos 40 días haciendo solo una cosa. Vas a vivir como si el reino celestial estuviera despierto. No fingir, vivir. Vas a despertar sabiendo que todo lo que necesitas ya ha sido provisto. Vas a tomar decisiones a partir de esa certeza. Vas a gastar, dar, recibir, trabajar, descansar. Todo a partir de la conciencia de que la fuente es inagotable porque está dentro de ti. La mujer preguntó, ¿y si me equivoco? ¿Y si el miedo vuelve? Florence Scovel Shinn respondió, cuando el miedo vuelva, y va a volver, tú no luchas contra él. Tú apenas retornas a la afirmación. El reino celestial está plantado en mí. Ahora. Y respiras. El miedo no es el problema. El problema es creer en el miedo más que en la verdad. La mujer aceptó. Ella pasó 40 días viviendo de esa forma. ¿Y sabes lo que sucedió? Nada espectacular. No hubo fortuna enterrada esta vez. No hubo herencia olvidada. Pero algo mucho más profundo se transformó. Ella paró de necesitar. Ella paró de implorar. Ella paró de vibrar en falta. Y cuando paras de vibrar en falta, el universo para de darte experiencias de falta. Es automático. No es castigo ni recompensa. Es física espiritual. Recibes aquello que tú eres, no aquello que quieres. Al final de los 40 días, la mujer tenía un empleo estable. Había reconciliado con uno de los hijos. Tenía una salud mejor. Nada milagroso, pero todo sólido, sustentable. Y por primera vez en la vida, ella sentía paz. No la paz de quien consiguió todo, la paz de quien sabe que todo ya fue dado. Florence Scovel Shinn anotó esa experiencia en el cuaderno. Ella escribió, el reino celestial despierto no se manifiesta siempre como riqueza externa. A veces, él se manifiesta como riqueza interna.
y la riqueza interna es la única que nunca puede ser quitada de ti. Ahora, déjame contarte lo que sucedió con Florence Scovel Shinn después de eso, porque esta historia de la mujer fue apenas el comienzo. Florence comenzó a enseñar públicamente sobre la conciencia de la creación, y la gente venía en montones, pero ella percibió un patrón muy claro. La gente quería la técnica, querían el decreto mágico, querían la fórmula rápida, y Florence se sentía frustrada, porque ella sabía que no existe tal fórmula, existe únicamente el reconocimiento. Tú no aprendes a despertar el reino celestial. Recuerdas que siempre ha estado activo. Simplemente lo olvidaste, como cuando se te olvida dónde dejaste las llaves del coche. Entonces, ella cambió su enfoque por completo. Dejó de dar afirmaciones prefabricadas. Comenzó a hacer preguntas que obligaban a la gente a mirar hacia adentro. Preguntas como: ¿dónde sientes el reino celestial dentro de ti? Si ya fue sembrado, ¿en qué parte de tu ser habita? ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste de verdad? Y las respuestas eran siempre las mismas. La gente sentía el reino celestial en los momentos de belleza, en la naturaleza, en el canto de un cenzontle, en el abrazo cálido de tu madre, en el baile de las mariposas monarca, en el silencio de la madrugada, en el momento exacto, entre el sueño y la vigilia. En esos instantes, ellos sabían, no creían, sabían que existe algo mayor, que existe una fuente, que no están solos ni desamparados, como cuando sientes la protección de la Virgen de Guadalupe. Florence decía: ese saber es el reino celestial despertado. El problema es que vives esos momentos y luego regresas a la amnesia, olvidas y pasas el resto del día implorando aquello que acabas de tocar. Es como pedir limosna teniendo un tesoro en casa. Entonces, ella creó lo que llamó puntos de anclaje. Enseñaba a la gente a elegir 3 momentos del día para retornar intencionalmente a la conciencia del reino celestial sembrado. No para orar, no para suplicar, apenas para reconocer, apenas para recordar. Mañana, al despertar, antes de cualquier pensamiento, colocar la mano en el corazón y decir: el reino celestial está plantado en mí. Ahora, mediodía. No importa dónde te encuentres, detente por 30 segundos, respira profundo y reconoce: todo lo que necesito ya fue dado. Yo apenas reconozco. Noche. Antes de dormir, revisa el día, no por los problemas, sino por las evidencias. ¿Dónde se manifestó el reino celestial hoy? ¿Dónde viste la providencia actuando en tu vida? ¿Dónde la fuente te sustentó sin que te dieras cuenta? ¿En la sonrisa de un desconocido? ¿En la llamada de un ser querido? ¿En la salud de tu familia? Florence decía: haz esto por 21 días y nunca más. Serás la misma persona. La conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, la realidad no tiene opción, sino cambiar también. Pero déjame contarte algo que Florence descubrió en los últimos años de su vida. Algo que ella reveló, apenas para algunos alumnos íntimos. Ella descubrió que existe una diferencia entre despertar el reino celestial y habitar el reino celestial. Despertar es el primer paso, es reconocer que existe, es tocar la verdad, pero habitar es vivir permanentemente en esa conciencia, es no salir más, es hacer de ella tu morada espiritual, como construir tu casa en el cielo. ¿Y cómo haces eso?
Florence encontró la respuesta en una palabra que ella repetía obsesivamente en los últimos meses, antes de fallecer. La palabra era consumado. Está consumado. No está aconteciendo. No va a acontecer. Está consumado. Ya fue hecho. Ya fue plantado. Ya fue dado. Cuando Jesús dijo en la cruz, está consumado, Él no estaba hablando de la muerte. Él estaba hablando de la obra de la creación, la obra de la redención, la obra de plantar el reino en cada ser humano que vendría después. Está consumado. No hay más nada que hacer, apenas reconocer y habitar. Florence repetía eso, antes de cada comida, antes de cada consulta, antes de cada decisión importante. Está consumado. Y poco a poco, ella paró de preocuparse, paró de tener miedo, paró de dudar, porque si está consumado, no hay nada que temer, no hay nada que probar, no hay nada que conquistar. Existe apenas la rendición a lo que ya es. Y aquí está, la parte que va a cambiar todo para ti, la parte práctica, la parte que puedes comenzar a aplicar de aquí a 5 minutos y ver los resultados en menos de una semana, como un milagro en tu vida. Florence creó lo que ella llamaba el ritual del reconocimiento. No es complicado, no exige materiales especiales. Exige apenas honestidad y presencia. Voy a enseñarte exactamente como ella enseñaba. Primer paso. Vas a elegir un lugar tranquilo. Puede ser tu cuarto, una terraza, un parque, un lugar donde puedas estar solo, por 10 minutos, sin interrupciones, como un santuario personal. Segundo paso. Vas a sentarte confortablemente, cerrar los ojos y hacer una única pregunta, en voz alta. ¿Dónde el reino celestial fue plantado en mí? No respondas con la mente. Espera. Siente. Deja que la respuesta venga del cuerpo. Algunas personas sienten en el corazón, otras en el centro del pecho, otras en la base de la columna. No importa dónde. Lo que importa es que identifiques el lugar, como encontrar un tesoro escondido. Tercer paso. Vas a colocar la mano en ese lugar y vas a decir 3 veces, con convicción absoluta, el reino celestial está plantado aquí, ahora. Todo lo que necesito ya fue dado. Yo reconozco. Yo despierto. Está consumado. Cuarto paso. Vas a quedar en silencio, apenas respirando, sintiendo. No intentes visualizar, no intentes manifestar. Apenas quédate en la presencia de aquello que ya fue plantado. Quédate allí, por al menos 5 minutos, como meditar en la presencia de la Virgen. Quinto paso. Cuando abras los ojos, vas a vivir el resto del día a partir de ese lugar. Toda vez que el miedo venga, toda vez que la duda surja, toda vez que te pesques implorando, tú regresas, colocas la mano en el lugar donde el reino celestial fue plantado y recuerdas, ya fue dado. Yo apenas reconozco. Florence decía, haz esto todos los días, por 21 días. No faltes ningún día. En el 14º día, algo va a cambiar. Vas a despertar y vas a percibir que la ansiedad disminuyó, que la urgencia de forzar las cosas desapareció, que estás más calmado, más centrado, más confiado. Y por vuelta del 21º día, vas a tener una experiencia que Florence llamaba salto cuántico de la conciencia. Vas a despertar sabiendo, no creyendo, sabiendo que el reino celestial está activo en ti y a partir de ese día
La manifestación se torna natural, no forzada, natural. Pero hay una cosa que necesitas saber, una cosa que Florence avisaba a todos que comenzaban ese proceso. En los primeros días va a parecer que nada está aconteciendo. Peor, va a parecer que las cosas están empeorando. Cuentas van a aparecer, problemas van a surgir, personas van a testarte, como pruebas de fe. Florence decía, eso no es castigo, es purificación. Cuando tú despiertas la conciencia del reino celestial, todo que no está alineado con ella necesita salir. Es como limpiar un río. Primero, el agua queda más sucia, porque toda la lama del fondo sube. Pero después, el río queda cristalino. Si tú desistes, en los primeros días, vas a pensar que no funciona. Pero si tú persistes, si tú continúas reconociendo, mismo cuando la realidad externa grita lo contrario, tú vas a atravesar. Y del otro lado está la libertad espiritual, que pocos conocen, la verdadera prosperidad divina. Ahora, hay algo que necesito decirte, algo importante, esa verdad que Florence reveló, esa conciencia del reino celestial plantado. Ella no es para todos, no porque sea exclusiva, sino porque exige algo que pocos están dispuestos a dar. Ella exige que tú sueltes el control. La mayoría de las personas quieren manifestar para tener control. Control sobre la vida, control sobre el futuro, control sobre los otros. Pero la conciencia del reino celestial plantado funciona en el opuesto. Ella exige que tú confíes, que tú te rindas, como cuando te entregas a la voluntad de Dios, que reconozcas que existe una inteligencia mayor orquestando todo y que tú simplemente cooperas. Florence Scovel Shinn decía, no puedes despertar el reino celestial y seguir intentando controlar todo. O confías o controlas. No se pueden hacer las dos cosas. Y aquí está el paradojo. Cuando sueltas el control, cuando confías, cuando habitas la certeza de que todo ya ha sido dado, experimentas más poder que cuando intentabas forzar, porque dejas de luchar contra el río, fluyes con él, y el río te lleva mucho más lejos de lo que jamás llegarías nadando contra la corriente. Entonces, la pregunta que necesitas responder ahora es, ¿estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a dejar de mendigar y empezar a reconocer? ¿Estás dispuesto a vivir como si el reino celestial ya estuviera activo? Incluso cuando la realidad externa aún no refleja eso. Si la respuesta es sí, entonces estás listo. Listo para hacer lo que Florence hizo. Listo para despertar lo que siempre ha estado dentro de ti. Listo para dejar de ser mendigo y convertirte en heredero. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con esta verdad, entonces no fue coincidencia. Florence decía, cuando el alma está lista para la enseñanza aparece. Tú no encontraste este video. Este video te encontró porque existe algo dentro de ti que está listo para despertar. Ahora, antes de terminar, quiero hacerte un pedido, pero no es un pedido común. Es un pedido que viene del mismo lugar de donde Florence enseñaba, del lugar de la reciprocidad, del lugar de la circulación de energía. Acabas de recibir una enseñanza que pocas personas conocen, una enseñanza que llevó décadas para ser revelada, una enseñanza que puede cambiar completamente la forma en que vives tu espiritualidad. Este conocimiento no vino fácil, vino a través de investigación, de estudio profundo de los manuscritos de Florence,
de conexión con la esencia de lo que ella enseñó. Cuando haces clic en el super gracias, allí abajo, no estás solamente apoyando este canal, estás despertando la ley de la circulación que la propia Florence enseñó. Estás diciendo al universo: yo reconozco el valor. Yo honro la sabiduría. Yo hago parte de la corriente de prosperidad divina que mantiene esta verdad viva y accesible. Florence decía: energía parada se pudre, energía circulando multiplica. Cada vez que recibes algo de valor y permites que la gratitud se manifieste en acción, abres más espacio dentro de ti para recibir. No es transacción, es transmutación. Entonces, si esta enseñanza te tocó, si algo dentro de ti despertó, hónralo. Honra haciendo clic en ese corazón dorado. No eres solamente un espectador, eres un guardián de esta verdad. Y juntos, nosotros estamos rescatando la ley de la manifestación auténtica, la que Florence enseñó antes de ser distorsionada por el mercado espiritual moderno. Ahora, hay una última cosa que Florence hacía con todos sus alumnos al final de cada enseñanza. Ella pedía para ellos declarar en voz alta, como un sello, como un anclaje de lo que fue recibido. Entonces, donde sea que estés, habla esto conmigo. Ahora, habla en voz alta si puedes. El reino celestial fue plantado en mí. No mañana, no ayer. Ahora, todo lo que necesito ya fue dado. Yo dejo de mendigar. Yo dejo de buscar allá, afuera. Yo reconozco. Yo despierto. Yo habito. Está consumado. Respira hondo. Siente eso en el cuerpo. Eso no es afirmación. Es recognición. No estás creando una verdad nueva. Estás recordando una verdad eterna. Y ahora, ve allá en los comentarios y cuéntame, ¿en cuál momento de tu vida tú sentiste, incluso que por segundos, que el reino celestial estaba activo en ti? Aquel momento donde todo hizo sentido, donde tú supiste que estabas cuidado, donde tú sentiste la presencia de algo mayor. Cuenta ese momento, porque cuando tú lo pones en palabras, tú anclas, y cuando tú anclas, tú fortaleces la conciencia. Escribe consumado, si tú estás listo para despertar. Escribe la hora que tú estás viendo este video, porque Florence decía, no existen coincidencias. La hora que tú ves un mensaje espiritual es parte del mensaje. Y si tú quieres que yo profundice más sobre cómo Florence enseñaba a mantener esta conciencia despertada, incluso en tiempos de crisis, comenta aquí abajo. Hay mucho más para revelar. Manuscritos que ella dejó, afirmaciones que ella usaba en situaciones específicas, rituales que ella creó para diferentes fases de la vida. Pero por ahora, tú tienes lo esencial, tú tienes la llave que abre la puerta del reino que ya está dentro de ti. Ahora, solo depende de ti. ¿Tú vas a continuar mendigando? ¿O tú vas a empezar a reconocer? Florence diría, la elección es tuya, pero sepas que el reino celestial no espera. Él está plantado, Él está vivo, Él está pulsando dentro de ti en este exacto momento. Tú apenas necesitas parar de mirar para afuera y empezar a cavar para adentro. Está consumado. El reino celestial fue plantado. Ahora, tú despiertas. Yo creo en ti. Florence creería en ti. Pero más importante que eso, el divino que plantó el reino celestial en ti ya sabe que tú eres capaz. Ya sabe que tú eres digno. Ya sabe que tú eres heredero. No mendigo. Ahora ve. Despierta. Reconoce. Habita. Y que la conciencia de la creación se manifieste en cada área de tu vida. Que tú despiertes mañana sabiendo, no esperando, sabiendo que todo ya fue dado, que tú vivas tus días a partir de esa certeza
que tú te tornes la prueba viva de que el reino celestial no es una promesa distante, es una realidad presente, plantada en ti, desde siempre, para siempre, consumado.